Entonces, ¿qué son los ácidos carboxílicos? Bueno, entonces aquí si se fijan, según la presentación está explicando cómo están compuestos los ácidos carboxílicos. Y pues también en esta presentación lo toma casi literal de McMurray, lo que dice, ¿por qué estamos estudiando este capítulo? Dice McMurray. Entonces, McMurray explica que los ácidos carboxílicos están presentes en muchos procesos industriales y en la mayor parte de rutas biológicas, que es a lo que ustedes están interesados. Y son las materias primas a partir de las cuales se preparan otros derivados. Por lo tanto, la comprensión de sus propiedades es de vital importancia, en este caso de los ácidos carboxílicos. Y pues de los ácidos carboxílicos que podemos tener. Aquí está en los ejemplos. Podemos tener cloruro de ácido, ésteres, amidas, tioésteres, que son compuestos de vital importancia en futuros temas que ya veremos cuando estemos viendo las reacciones de los ácidos, reacciones químicas de los ácidos carboxílicos. Y pues, ¿cómo está compuesto un ácido carboxílico? Pues básicamente, vamos a ver, aquí está el puntero. Bueno, básicamente, si ustedes ya estudiaron la parte de los aldehídos y cetonas, se darán cuenta que tiene una estructura similar a un aldehído. Pues si pues se acordarán, por ejemplo, en el tema de los alcoholes, cuando oxidábamos un alcohol primario con un oxidante muy fuerte como lo era permanganato de potasio, lo convertíamos directamente a un ácido carboxílico. Entonces nosotros al menos no tratamos de profundizar mucho en lo que era un ácido carboxílico, porque hasta ahorita lo estamos viendo, pues, y tampoco les íbamos a explicar, solo les explicamos a grosso modo. Pero en sí, esto ya estamos en el propio tema de lo que es un ácido carboxílico. Ahora, ¿cómo están compuestos los ácidos carboxílicos? Y también, haciendo un paréntesis, incluso en los temas recientes de aldehídos y cetonas, más que todo en los aldehídos, oxidamos los aldehídos con clorocromato de piridina para volverlo un ácido carboxílico. O no sé si se recuerdan en los compuestos aromáticos. En los compuestos aromáticos teníamos, digamos, el tolueno. ¿Qué es el tolueno? Es un metilbenceno. Si lo oxidábamos con permanganato de potasio, obteníamos un ácido benzoico. El ácido benzoico también es un ácido carboxílico, que pronto lo estaremos explicando. Pero en sí, ¿cómo están compuestos los ácidos carboxílicos? Bueno, aquí tenemos la cadena principal, ¿verdad? Que está un carbono, dos carbonos. Entonces, aquí tenemos el enlace unido al oxígeno, que es el doble enlace. Y tenemos el grupo hidroxilo, que sería el OH, que cuando vimos los alcoholes los estuvimos viendo muy seguidos. Ahora, quiero que tengan mucho cuidado aquí, que ustedes podrían confundirse y podrían decir, bueno, esto es una acetona más un alcohol. Tengan cuidado, ¿por qué? Porque el ácido carboxílico, el mismo carbono que está unido al oxígeno, el mismo carbono está unido al grupo hidroxilo. ¿Cómo se llama este grupo? Se llama el grupo carbonilo. Solo este, ¿verdad? Pero cuando el carbono está unido tanto al grupo carbonilo como al grupo hidroxilo, es un grupo carboxilo. Entonces, es como una fusión, ¿verdad? Entonces, este sería como el grupo de un ácido carboxílico. Entonces, este sería el ácido acético, uno de los ácidos carboxílicos más simples que ya estaremos viendo. Pero sí, si se dan cuenta y si han estudiado, ¿verdad? Ya sabemos que es un alcohol, ya sabemos que es una acetona, ya sabemos que es un aldehído. No se van a perder, no se van a perder. Y si no les cuesta reconocer qué es esto, qué son estos grupos, me van a preguntar, les recomiendo que estudien el tema de aldehídos y cetonas y alcoholes, por si no comprenden qué es este grupo funcional y qué es este grupo funcional. La cosa aquí que no es muy difícil de
de confundirse, porque no hemos visto como que un montón de grupos funcionales. Hemos visto alcoholes, hemos visto aldehídos y cetonas, y ya, y ya. Hemos visto, claro, éteres, pero este es como un tema muy aparte y relacionado con los alcoholes también, ¿verdad? Entonces, no es como que tres grupos funcionales hemos visto que no hay donde perderse, ¿verdad? Entonces, ahora, repito, si les cuesta identificar estos grupos funcionales, les recomiendo revisar de nuevo el material de las videoconferencias pasadas, ¿verdad? Y si se fijan aquí, tenemos unos ejemplos de ácidos carboxílicos, cómo se nombran. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido pirúvico, perdón, que es un nombre común, pero más adelante les estaré diciendo que los nombres comunes son aceptados por la UPAC. Aquí tenemos los aminoácidos que estaremos viendo un poco más adelante en la unidad 3. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido 3-fosfoglicérico. Bueno, estos son productos, los que estamos viendo aquí, de resultados de reacciones químicas con ácidos carboxílicos. En este momento no se preocupen, no estaremos haciendo reacciones químicas. Quiero que se concentren nada más en la introducción, que es un ácido carboxílico, cómo está compuesto y en su nomenclatura. Ahora, si se fijan, como les estaba diciendo, los ácidos carboxílicos están presentes en muchas partes, tanto de la industria como de la naturaleza, como digamos del cuerpo humano, de la medicina. Es muy importante que sepan identificar los ácidos carboxílicos, entenderlos, reconocerlos, porque créanme, si ustedes aprenden a identificar esto, les será muy fácil en unidades posteriores o en temas posteriores. Y ahora pasaré a decir unos ejemplos. Por ejemplo, el ácido fórmico. El ácido fórmico es el ácido más simple de los ácidos carboxílicos, que solo tiene un átomo de carbono. El ácido fórmico es, por ejemplo, lo tienen las hormigas. Cuando sentimos la picadura de las hormigas, es eso que nos están, digamos, introduciendo, ese ácido. Que pues dice que aquí las hormigas no son solo los únicos insectos que usan el ácido fórmico como arma. Pues esto es un método de protección para las hormigas. Otro ácido muy importante es el ácido acético, que estábamos viendo reciente, que sería este. Disculpen, que sería este, el ácido acético. ¿Que para qué se utiliza el ácido acético? Principalmente, básicamente en todos los libros van a ver esto. El ácido acético es utilizado para hacer vinagre. Pues ya saben que el vinagre se ocupa para propósitos de cocina. Pero no solo el ácido acético se ocupa para hacer vinagre, sino para preparación de, por ejemplo, adhesivos, pinturas, etcétera, que vienen del polímero del acetato de vinilo, que es por supuesto hecho con el ácido acético. Tenemos también el ácido butanoico, que si ustedes pues empiezan a tratar de adivinar, ¿verdad? No de adivinar, sino más que todo de tratar de sugerir como una estructura, sería como el ácido carboxílico que posee 4 carbonos, por eso se llama butanoico. Este, por ejemplo, es el responsable del olor rancio de la manteca cortada. Y también tenemos el ácido hexanoico, que es el que tiene 6 carbonos, por supuesto, que este es el responsable del olor a calcetines sucios. Esto está en David Klein. Ahora, mi recomendación es que si ustedes quieren saber un poco más sobre las aplicaciones de los ácidos carboxílicos, lean el libro de David Klein, que lo subimos ahí. Es muy... este libro tiene como explicaciones de las cosas diarias que nosotros usamos con los compuestos orgánicos, que ni siquiera nunca nos detuvimos a pensar, bueno, ¿de qué está hecho eso? O si lo hicimos, no, digamos, no teníamos la preparación adecuada para entender qué es eso. Ahora que estamos viendo los ácidos carboxílicos, ya muchos han de saber lo que es, ¿verdad? También otro ejemplo de ácido carboxílico es, bueno, este es como una sal de ácido carboxílico, que sería el benzoato de sodio,
que si ustedes más que todo se ponen a ver, digamos, en los ingredientes de los productos, de los churritos, pues en más de alguno veremos que está este producto, el benzoato de sodio, que se ocupa como preservante y, según David Klein, inhibe el crecimiento de los hongos y sirve como conservante. Pues es como preservante más que todo, el benzoato de sodio, que sería viene del ácido benzoico, que es el benceno con... me imagino que ya se lo estarán preguntando. Bueno, les haré la forma como es el ácido benzoico. Que si se dan cuenta aquí, el ácido benzoico, déjenme ponerles esto. Aquí está el ácido benzoico, ¿verdad? Que tenemos un benceno y el grupo, pues, carboxilo, que sería, si se fijan, casi igual a este, solo que se llama ácido benzoico. Lo que pasa que aquí vamos a hacer reaccionar con hidróxido de sodio para formar una sal, que sería el benzoato de sodio. Esto lo vamos a ver más adelante en la siguiente videoconferencia, pero solo para que la próxima vez, si tienen curiosidad y puedan ver, digamos, los ingredientes de algún, por ejemplo, churro o algo así, ¿verdad? Y si ven benzoato de sodio, que pues ya tengan en mente que esta es la forma del benzoato de sodio, ¿verdad? Ya no solo se van a quedar con el mero nombre, sino, esta es una sal de un ácido carboxílico. Ya ven que aquí ya estamos aplicando estos temas ya más en la vida cotidiana. En la vida cotidiana. También tenemos el ácido láctico, que pues otro ejemplo, por supuesto, de ácido carboxílico, que para los que les gusta ejercitarse, pues me imagino que ya lo han de conocer. ¿De qué es encargado el ácido láctico? Que pronto les mostraré la estructura. Pues el ácido láctico es el resultado metabólico del azúcar durante la práctica deportiva. Se genera cuando consumimos glucosa de nuestro organismo al realizar ejercicio intenso. Y continúa advirtiendo de que si este ejercicio es de poca duración no hay problema. Pero si se alarga en el tiempo, se va acumulando hasta el punto que ya no aguanta el cuerpo. Y de repente se dan esos calambrones que pues no aguanto y todo, ¿verdad? También suele aparecer la fatiga y el agotamiento de forma rápida en personas que no están acostumbradas a entrenar normalmente. Pues esta es mucha acumulación de ácido láctico cuando estamos haciendo ejercicio es el causante de esto. Y pues así, la verdad, otra vez, es muy interesante esto de los ácidos carboxílicos, pues ya ven que incluso en el ejercicio lo estamos viendo, en comidas, en medicinas. Pues en medicina, ¿qué no podemos decir? El ácido acetil salicílico, que es la aspirina, que es un analgésico muy usado en todo el mundo. Pero bueno, podría tomarme toda la hora de la clase hablándoles sobre todos los tipos de ácidos carboxílicos importantes que usamos o lo tenemos presentes en la vida diaria, y no terminaría. Incluso podría ocupar la otra videoconferencia y yo creo que tampoco terminaría. Así que esto se los dejo más como a su curiosidad. Bueno, ¿qué tantos ácidos carboxílicos usamos en la vida diaria? La verdad que muchos. Estos solo son unos pequeños ejemplos. Para que vean qué tan importante es este tema. Y pues ya ven, ¿verdad? O sea, ya de la aspirina, que incluso los que ya están adelantados un poquito con el laboratorio verán que en el laboratorio hemos puesto cómo hacer el ácido acetil salicílico, que es la aspirina. Pues ya verán que qué tan importante es, ¿verdad? Bueno, ahora pasaremos básicamente a la nomenclatura de los ácidos carboxílicos. Esto tanto no es complicado, es muy sencillo de explicar. Sobre la nomenclatura de los ácidos carboxílicos no tiene mucha ciencia, pero tengo que hacer un detalle aquí. En esta presentación exactamente en la que están viendo, esta diapositiva está literalmente tomada de Carey, donde Carey explica que para los ácidos carboxílicos muchos de sus nombres comunes son aceptados por la IUPAC,
porque han sido usados por tanto tiempo que ya es normal, más que todo en el área de bioquímica. Según McMurray, ¿por qué es debido a esto? Es porque los ácidos carboxílicos fueron los primeros compuestos orgánicos en aislarse y purificarse. Entonces, por esto es debido que primero tenemos los nombres de los ácidos carboxílicos y luego tenemos nombres que se derivan de estos compuestos, de los nombres comunes de los ácidos carboxílicos. Un ejemplo de eso lo tenemos en el tema anterior. Por ejemplo, tenemos el ácido acético, pero si vamos a los aldehídos, tenemos el acetaldehído, que este es un nombre derivado del ácido acético, de un ácido carboxílico. También tenemos el butano, que es derivado del ácido butírico. Increíble, un alcano, ¿verdad? El butano es un alcano normal y simple, pero este nombre se deriva del nombre común que sería el ácido butírico. Entonces sí, tenemos muchos nombres comunes aceptados por la UPAC que pues según David Klein, algunos sí tienen que ser aprendidos de memoria. Aparte, por eso digo que es tiene un poco de truco aquí. ¿Por qué? Porque sí, tenemos que ir con la UPAC, la nomenclatura UPAC, que es una nomenclatura muy fácil de comprender. Pero aparte de la nomenclatura UPAC, tenemos que tener en cuenta estos nombres comunes. Y aquí tenemos unos pequeños ejemplos de los nombres comunes, que está el ácido metanoico, que es el ácido carboxílico más simple, que lo llaman ácido fórmico. También tenemos el ácido acético, que sería el ácido etanoico, que es el ácido carboxílico, que tiene dos carbonos y así, ¿verdad? Tenemos el ácido propiónico, el ácido butírico, el ácido valérico, el ácido caproico, el ácido etílico y así, etcétera, etcétera. Entonces, en algunos casos yo les recomiendo que ustedes se memoricen estos. ¿Por qué? Porque probablemente en bioquímica ocupen esto, porque los nombres comunes son muy usados. Y si pueden observar esta paginita en Carey, pues aquí están los nombres sistemáticos, o sea, los nombres según la UPAC, y los nombres comunes, que también son muy usados. Yo les recomiendo que pues observen Carey y pues que le echen un vistazo, y pues aquí sí es de memoria, ¿verdad? Entonces ustedes, aquí está el ácido láctico que les estaba hablando, ¿verdad? Que la nomenclatura UPAC sería ácido 2 hidroxipentano, hidroxipropanoico, perdón. Ya vamos a hablar sobre las reglas de la nomenclatura, pero en sí esto es más que todo memoria, chicos. Y pues ustedes observen cuál de todos estos les puede funcionar, y si se memorizan toda esta página, pues mucho que mejor para ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues les va a ser fácil en un futuro reconocerlos. El ácido valérico es el ácido pentanoico, y ya lo tienen directamente en su cabeza, ¿verdad? Y les va a ayudar. Ahora, nosotros no vamos a ser muy exigentes que se memorizan los nombres comunes, puesto que sería un trabajo de más. Claro, por ejemplo, McMurray dice que al menos el ácido fórmico y el ácido acético sí es como obligación que se lo sepan, porque es muy muy usado en la nomenclatura UPAC esto. Entonces, aparte de esto, se los dejo como tarea personal, ¿verdad? Apréndanselos, porque serán muy muy usados en el futuro, en su futura carrera, y pues sí, es muy importante que se los aprendan. Ahora, en sí vamos a estar nombrando los ácidos carboxílicos según la nomenclatura UPAC. Esto de los nombres comunes, repito, es una tarea extra para ayudarles en un futuro.
Nosotros más que todo estaremos nombrándolos como nomenclatura IUPAC para no complicarles mucho la vida. Pero sí, les repito, esto es como tarea extra para ustedes para que en un futuro se les facilite esto, ¿verdad? Incluso podemos ver aquí en esta siguiente diapositiva que aquí tenemos los ácidos dicarboxílicos, ¿verdad? Que incluso los nombres comunes son especiales para cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo se les asignó estos nombres? Usualmente se les asignó estos nombres de los materiales que fueron dados. Pues, por ejemplo, el ácido acético o el ácido fórmico o el ácido láctico, ¿verdad? Que el ácido láctico se le dio por medio de obtención de la leche. Entonces, ya sabrán, ¿verdad? Y muchos ácidos que los nombres comunes han aparecido de estos productos. Ahora vamos a concentrarnos en las nomenclaturas IUPAC y las reglas sistemáticas que se les dan a estos. Hay, ya como ya les había dicho, excepciones, pero estas son las 3 excepciones importantes que deben aprenderse por ley, que sería el ácido fórmico, que es el ácido metanoico, el ácido acético, que es el ácido etanoico, y el ácido benzoico. Estos son nombres comunes que la IUPAC siempre serán muy usados. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se nombra según la IUPAC? Porque hemos estado hablando mucho de los nombres comunes y no nos hemos concentrado en la nomenclatura IUPAC. Miren, yo creo que hasta este punto, por nombrar muchos ácidos, ya se estarán dando cuenta cómo se nombran. Entonces, los nombres sistemáticos, según esto, de los ácidos carboxílicos se derivan mencionando la palabra primero ácido. Primero anteponemos la palabra ácido y contando el número de carbonos. Por ejemplo, tenemos el pentano, ¿verdad? De carbonos de cadena continua más larga, por supuesto, que contiene el ácido el grupo carboxilo, y sustituyendo, ya saben que el grupo carboxilo contiene el grupo carbonilo, que sería el oxígeno con el doble enlace al carbono, y el hidroxilo, que sería el carbono con el enlace al grupo OH, que contiene el grupo carboxilo sustituyendo la terminación O y poniéndolo oico. Entonces, si tenemos pentano, por ejemplo, vamos a anteponer la palabra pentano. Vamos a anteponer la palabra ácido, luego vamos a poner pentanoico, ácido pentanoico. La verdad, no es muy difícil. Vamos a ver unos ejemplos para que se familiaricen un poco más. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos el ácido metanoico, se le antepone la palabra ácido, metanoico. El ácido, pero acuérdense, esto le llamaremos ácido fórmico. El ácido acético, los dos primeros, ¿verdad? Pero esto es un ejemplo, ¿verdad? El ácido pentanoico que lo estamos dando. Y por ejemplo el ácido octadecanoico, que tiene 18 carbonos. Ácido, siempre te ponemos la palabra ácido. Octadecanoico, decanoico. Y así, si se fijan, no tiene mucha ciencia esto. Y pues en específico vamos a decirles sobre las reglas. Pues si se fijan, si hemos llegado hasta este punto y hemos pasado aldehídos y cetonas, alcoholes, alcanos, alquenos, alquinos, ya se darán cuenta que las reglas de las nomenclaturas no son muy distintas. Solo tenemos unas excepciones con compuestos un poco más complicados. Pero vámonos a la regla 1. Se enumera la cadena de mayor longitud dado el localizador más bajo del carbono del grupo carboxilo. Los ácidos carboxílicos poseen el grupo carboxilo que es prioritario frente a otro grupo. El grupo carboxilo es el grupo funcional más importante hasta el momento de todos. ¿Ok? Hasta el momento de todos. La regla 2. Bueno, y aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, el ácido pent-4 enoico. En este caso, ¿por qué? Aquí tenemos dobles enlaces y les explicaré cómo se les nombra. No sé si se acuerdan al nombrar aldehídos. Esto es un poco similar a la nomenclatura de los aldehídos, porque acuérdense, teníamos pentanal, pero si digamos teníamos un doble enlace en los aldehídos, teníamos penta 4 enal.
enal. Entonces algo así vamos a hacer cuando tengamos dobles y triples enlaces. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un ácido carboxílico con un doble enlace. El primero, el ácido pent 4 enoico. Generalmente, ¿cómo lo llamaríamos? Pentanoico. Pero aquí le estamos poniendo una enoico. Ácido pent 4. ¿De dónde viene ese 4, ingeniero? Viene del doble enlace. Ácido pent 4 enoico, perdón. Vamos a pasarnos, digamos, en el segundo ejemplo, cuando tenemos otro grupo funcional que es menos importante que el grupo carboxilo. En este caso es el OH. El OH, como vieron en el tema de aldehídos y cetonas, se le llama hidroxi. Entonces, en este caso tenemos ácido, siempre se le antepone la palabra ácido. En inglés sería la palabra ácido al final, pero en español se le antepone la palabra ácido. Ácido 4 hidroxi, el hidroxi es del grupo funcional pentanoico, aquí no se le cambia, ¿verdad? ¿Y qué pasa para alquinos? Alquinos va a tener una similitud con los alquenos en manera de nombrarlos. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido 3 but, perdón, el ácido but 3 inoico. Generalmente lo llamaríamos ácido butanoico, pero aquí but 3 inoico. Allí tienen que fijarse en I para los alquinos y el E para los alquenos, ¿verdad? Muy importante. Entonces, en la regla 2, si hay ciclos, este se toma como cadena principal y la terminación es siempre con la partícula carboxílico, con la partícula o el nombre carboxílico, sin cambiar nada del nombre del anillo. Esto también se parece mucho, otra vez, si no han estudiado la clase de aldehídos y cetonas, es muy importante que lo estudien porque la nomenclatura de los ácidos carboxílicos tiene su parecido a la de los aldehídos, ¿verdad? Y si no saben cómo se nombran los aldehídos, mucho menos los ácidos carboxílicos. Claro, no es mucha la complicación, ¿verdad? Pero tiene que ver, pues. Entonces, por ejemplo, en los aldehídos, ¿cómo se les nombraba a los aldehídos que eran cíclicos? Se les decía carbaldehído, por ejemplo, ciclohexano carbaldehído. Y aquí, ¿cómo se le va a llamar? Por ejemplo, cuando es un ácido carboxílico, siempre le vamos a anteponer la palabra ácido ciclohexano carboxílico. Así. Entonces acuérdense, el grupo funcional siempre va a ser el número 1. El 1 porque es muy importante el grupo carboxilo en los grupos funcionales. Entonces, en el segundo ejemplo, como podemos ver aquí, ácido, siempre le vamos a anteponer la palabra ácido, 3-metil. Ciclopentano, completamos la palabra completa, pentano carboxílico. Simple. Entonces, en la regla 3, si hay dos grupos carboxilo presentes en los compuestos, estos deben estar en la cadena principal a nombrar y la terminación es con la palabra dioico. Eso también es muy similar a por ejemplo, a los aldehídos y las cetonas, que por ejemplo, cuando teníamos dos grupos aldehídos, la terminación era, digamos, butano dial. O cuando teníamos dobles cetonas, por ejemplo, una pentadiona. Estoy poniendo ejemplos así muy vagos, obviamente que tienen que tener los números ahí presentes. Pero bueno, aquí tenemos un ácido pentano. Si se fijan, aquí completamos pentano dioico. Siempre le ponemos el ácido. Y la regla 4. El grupo carboxilo va unido al anillo aromático de benceno. El nombre del compuesto siempre llevará la estructura ácido benzoico. Esto es un nombre común. Esto es un nombre común que es aceptado por la IUPAC. Porque si fuéramos, como dicen, más papistas que el Papa, este se llamaría ácido benceno carboxílico. Así, según la nomenclatura de IUPAC que acabamos de ver, ¿verdad? Pero es un nombre común y le vamos a decir ácido benzoico, que es aceptado.
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos del ácido benzoico. Bueno, terminando esto, dice, llevará la estructura del ácido benzoico en el nombre y todos los sustituyentes, además del grupo carboxilo, serán nombrados como sustituyentes secundarios frente al grupo carboxilo. Entonces aquí tenemos el ácido 2-hidroxibenzoico, que si se fijan aquí el grupo carboxilo es el más importante y el OH, que sería el hidroxi, lo ponemos como secundario. Tenemos en el segundo ejemplo el ácido 2-clorobenzoico. Este es un nombre, recordando que el ácido benzoico es un nombre común. Es un nombre común, pero lo vamos a tomar como la IUPAC acepta este nombre común como nombre pues oficial. Y tenemos el otro ejemplo, que tenemos el ácido 4-etilbenzoico. Entonces, si se fijan, no es muy complicado. No es muy complicado esto de las nomenclaturas de los ácidos carboxílicos. Claro, tenemos que ponerle ácido siempre, pero si empezamos a comparar con alcanos, alquinos, aromáticos, yo siento que esto es bastante simple. No hay donde perderse, pues. Y claro, vamos a hacer unos ejemplos en este momento para que pues no se pierdan, y pues podemos tomar ejemplos de la página de Carey que les enseñé para ejercitar un poco la mente, para ver qué excepciones podemos tener, o para ejercitar solamente y poner en práctica estas reglas. Entonces vamos a tomar ejemplos, por ejemplo, del número 5. He acortado un poco el PDF para que no hagamos trampa, porque ya a la par estaba la respuesta. Y pues vamos a tomar el número 5, el número 6 y el número 7 como ejemplos. Y vamos a pasar al siguiente tema, pues de los ácidos carboxílicos, para ya entrar un poco más en calor de los otros temas. Bueno, entonces ya sabemos que el nombre común de este es el ácido láctico. Y ya sabemos para que generalmente mucho ácido láctico es malo cuando estamos haciendo ejercicio, porque nos puede dar pues cansancio y fatiga muscular. Pero ¿cómo se nombraría según la IUPAC esto? Pues aquí vamos. Primero que todo, anteponemos el nombre ácido, ¿verdad? ¿Dónde estaría? Aquí. Vamos a poner ácido. Entonces, ¿cuántos carbonos? Primero identifiquemos la cadena principal, la cadena más larga. 1, 2, 3. Tendría 3 carbonos. Es un propanoico, un ácido propanoico. Pero sabemos que tiene un grupo funcional OH en el carbono 1, 2. Entonces tendría que ser 2 hidroxi propanoico. Así es simple. Ahora veremos el siguiente compuesto, que sería el número 6. Vamos a hacer el número 6 y vamos a ver cómo se nombra. Ustedes se pueden dar la tarea, pues esto está en la página de Carey y pues claro, ahí a la par tienen la nomenclatura IUPAC. Pero si ustedes quieren agilizar un poco esto y pues repasar, yo les recomiendo que pues nombren todos estos compuestos en una tarea pues opcional, pues. Nombren todos estos compuestos según la IUPAC para pues ejercitarse de esto. Una vez ustedes tengan muy claro esto, pues nada se les va a hacer difícil con la nomenclatura. Vamos al número 6. Entonces tenemos aquí el siguiente ejemplo, ¿verdad? Bueno, aquí siempre quiero que tengan un poco de cuidado, porque aquí podríamos confundirnos, que decimos, el benceno es el principal, pero aquí tenemos dos grupos funcionales igual de importantes, ¿verdad? Tenemos el grupo hidroxilo y el grupo carboxilo. ¿Dónde están estos? Se los voy a mostrar. Bueno, aquí tenemos, cuidado otra vez, cualquiera, y entiendo, yo también me podría ir en esto, solo que hay que revisar dos veces. Este es el benceno, este es el grupo hidroxilo y este es el grupo carboxilo. Siempre el grupo carboxilo va a ser el grupo funcional más importante de todos.
Entonces, ¿cómo lo nombraríamos? Este sería nuestro grupo principal y este sería nuestro sustituyente con ese que también sería nuestro sustituyente. Entonces, ¿cuántos carbonos tiene nuestra cadena principal? Un carbono aquí, dos carbonos aquí. Dos carbonos nada más. Entonces, oficialmente lo llamaríamos así. Ácido, siempre poniéndole el ácido, ¿verdad? Dos hidroxi. ¿Por qué 2 hidroxi? Aquí, si se fijan, está en el carbono 2. En el carbono 2, el grupo hidroxi. Pero ¿qué también está en el carbono 2? El fenil. Entonces, 2 fenil. Acuérdense. Acuérdense que el grupo, el benceno como sustituyente se le llama fenil. Acuérdense de eso. Claro que en la unidad anterior no vimos eso porque generalmente el grupo benceno era como el prioritario. La cadena aromática era como la más importante y no pudimos ver esto. Y cuando el benceno iba con un grupo OH se le llamaba fenol. Así que no tuvimos la oportunidad de llamarlo, de poner el benceno como cadena sustituyente. En este caso sí podemos y van a disfrutar usando bastante el fenil. Ya que pues digo esto porque en las asesorías me preguntaron a mí cómo era, ¿verdad? Cómo eran los nombres. Y claro, es simple, ¿verdad? No, se le llama fenil. Que como tiene, perdón, etano, son dos carbonos. Entonces, etanoico. Simple, ácido, 2 hidroxi, 2 fenil, etanoico. Así de simple. Bueno, y aquí haciendo una aclaración, solo acuérdense, porque sí, o sea, me imagino que más de alguno lo hizo, ¿verdad? Acuérdense que esto también aquí es por orden alfabético, pues. Y claro que el hidroxi es más importante que el fenil. Pero acuérdense, A, B, C, D, E, F, G, H, ¿verdad? Entonces, la F va antes que la H. Entonces, por orden alfabético, vamos a poner esto. Vamos a darle copiar aquí. Y sería al revés, solo por orden alfabético. 2 fenil, 2 hidroxi etanoico, ¿verdad? Así sería el nombre. Bueno, y según el tiempo pasa, también los temas que hemos tocado, ya les hemos dado una introducción de los ácidos carboxílicos, algunas aplicaciones importantes, la verdad que les di bastantes aplicaciones, nomenclatura base de los ácidos carboxílicos y algunos pequeños ejercicios. No puedo hacer más por motivos de tiempo y pues para tratar de abarcar todo y que tampoco este video sea muy grande, porque cuando hacemos los videos muy grandes ustedes pues es muy sobrecargado, pues no trato de hacer eso. Entonces ahora vamos con las propiedades físicas de los ácidos carboxílicos. Una cosa bastante teórica pero muy importante que lo sepan. Entonces vamos a eso, ¿verdad? Bueno, las estructuras del enlace del grupo carboxilo. Si se fijan, bueno, en resumen, yo pues me gusta explicarles y todo. Más que todo, yo me he fijado que a los otros compañeros, maestros, les gusta explicar bastante y los admiro mucho porque les gusta explicar bastante sobre la dislocación de los enlaces, cómo están los electrones y todo. Pero yo, incluso en los alquenos se los dije, yo se los voy a explicar muy resumido. Ahora,
Si tienen alguna duda por ejemplo, en las discusiones o en asesorías, yo estoy dispuesto a responderles como ustedes lo deseen, ¿verdad? Pero en resumen, la hibridación de los ácidos carboxílicos, para que vean que la clase que di de benceno es muy importante, porque si se fijan en los aldehídos y las cetonas, la hibridación de los aldehídos y cetonas será sp2, como un alqueno. Similarmente, la hibridación de los ácidos carboxílicos es sp2. Entonces, obviamente no va a tener un doble enlace en carbono-carbono, pero tiene un ángulo de enlace de 120 grados que es muy similar al de los alquenos. Entonces la hibridación tiene una hibridación sp2. Bueno, ahora con esto de la hibridación vamos a hablar un poco más adelante sobre por qué se hacen ácidos estos ácidos carboxílicos. Pero ahorita vamos a hablar sobre las propiedades físicas. Bueno, los puntos de fusión y ebullición de los ácidos carboxílicos son mayores que de los hidrocarburos promedio y los compuestos orgánicos oxigenados, como los alcoholes, pues. E indican la presencia de grandes fuerzas intermoleculares de atracción. Esto se debe a la presencia de formación de dos puentes de hidrógeno entre las moléculas de ácidos carboxílicos, algo que no sucede en los alcoholes, y por lo cual es fácil un mayor punto de ebullición comparado a estos. Entonces, pues tenemos aquí pues los ejemplos, ¿verdad? Siempre vamos a comparar los puntos de ebullición a una atmósfera de presión, muy importante, que ya a diferentes puntos de presión los puntos de ebullición cambian, pero no nos vamos a centrar en eso. A una atmósfera tenemos el punto de ebullición de, ¿qué es esto? 2-metil-1-buteno, un alqueno. ¿Por qué ponemos un alqueno y no un alcano o un alquino? Ya les dije, estamos comparando todos los que tienen hibridación sp2. Por ejemplo, los aldehídos, las cetonas y los ácidos carboxílicos. Ahora, ¿por qué estamos poniendo un alcohol? Un alcohol no tiene hibridación sp2. No, pero tiene un punto de ebullición muy alto. Y aquí estamos comparando qué tan alto es el punto de ebullición de un ácido carboxílico. Bueno, en resumen, tenemos el 2-metil-1-buteno. Tenemos que está a 31 grados, un punto de ebullición muy bajo. Tenemos la 2-butanona, que sería una acetona. Tiene un punto de ebullición ya más elevado, que sería de 80 grados. Tenemos un 2-butanol, que sería un alcohol secundario. Y ya ven que tiene un punto de ebullición incluso más alto que una acetona. Pero el ácido propanoico, que es como un análogo similar al 2-butanol, tiene un punto de ebullición, incluso tiene un átomo de carbono menos, pero incluso si se fijan aquí, tiene un punto de ebullición de 141 grados. Entonces, aquí es muy importante conocer esto, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que los ácidos carboxílicos también tienen puentes de hidrógeno. Y pueden ver esta figura, cómo están construidos los puentes de hidrógeno de los ácidos carboxílicos. Muy importante. Les recomiendo que estudien eso en David Klein, McMurray, en Carey. Pues explican un poco más sobre los puentes de hidrógeno, pero aquí podemos ver cómo es la estructura. La mayor parte de los ácidos existen como dímeros cíclicos hasta la fase gaseosa. Entonces, aquí explica cómo los puentes de hidrógeno unen a esto digamos, un compuesto de un ácido carboxílico con otro compuesto de ácido carboxílico. Aquí tenemos el ejemplo de un ácido acético. El ácido acético estoy hablando de esto en específico. Aquí les hice un zoom un poquito más grande para que noten cómo están compuestos los puentes de hidrógeno de, digamos, este ácido acético y cómo se hizo un dímero. Por eso. Y aquí podemos ver las tablas de los puntos de ebullición y fusión de los ácidos carboxílicos. Y pues, si me dejan ver aquí. Bueno, aquí vamos a la acidez de los ácidos carboxílicos. Pero en sí, cuando hablamos de la solubilidad en agua,
hasta el ácido butanoico, los ácidos carboxílicos son muy solubles. De ahí en adelante tienen una solubilidad parcial, pero de eso ya vamos a hablar un poco más adelante. Pero sí, si se dan cuenta, al menos la solubilidad en agua hasta el ácido butanoico, que es el de 4 carbonos, es bien soluble. Y finalmente tenemos la acidez de los ácidos carboxílicos. Un tema muy importante que, como les decía al principio de la videoconferencia, lo vamos a dividir en dos partes. Una parte que tenemos pues ahorita en la parte teórica, y al principio de la siguiente videoconferencia estaré haciendo unos ejercicios de acidez de los ácidos carboxílicos del pKa, si no se acuerdan. Mi recomendación es que lo repasen si no se acuerdan, porque es muy importante que lo recuerden. Ya verán por qué. Bien, entonces nos concentramos en la acidez de los ácidos carboxílicos. La propiedad más evidente de los ácidos carboxílicos, bueno, si se notarán, estuve haciendo mucho hincapié cuando estaba hablando de la nomenclatura, que le pusiéramos ácido pentanoico, ácido, porque son ácidos, pues está implícita en su nombre. Los ácidos carboxílicos son ácidos, pero son ácidos débiles. Recuerden, pueden reaccionar con bases fuertes, dando sales metálicas. Estas sales le brindan solubilidad a cadenas carbonadas de ácidos que sin reaccionar con una base son virtualmente insolubles. Entonces aquí David Klein o McMurray explican que, por ejemplo, tenemos un ácido carboxílico de más de 4 carbonos, un hexanoico, por ejemplo. Estos ya no son solubles en agua o tienen una solubilidad muy básica. ¿Cómo se puede solubilizar en agua? Lo podemos hacer una sal. Lo podemos hacer una sal. Digamos, lo podemos hacer reaccionar con una base fuerte como hidróxido de sodio y se convertirá en una sal, y con esa sal ya puede ser soluble en agua. Eso es lo que trata de explicar cuando lo hacemos reaccionar con una base. Entonces tenemos la comparación de ácidos carboxílicos con los alcoholes. Supuestamente los alcoholes son relativamente ácidos, relativamente entre comillas, porque aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Acuérdense, tenemos la columna es, digamos, la gráfica de pH, ¿verdad? Aquí tenemos que recordarnos un poco de pH. ¿Qué tenemos en la gráfica de pH? Tenemos que, digamos, en el 1, por ahí está el ácido clorhídrico, en los números, ¿verdad? Entonces significa que es bien ácido. El agua es anfótero, significa que puede actuar como un ácido, como una base, pero generalmente también se le puede decir que es neutro, con un pH de 7. Digamos hidróxido de sodio, que tiene un pH de 14, es muy básico. Es bastante básico. Entonces ese se lo conoce como una base. Entonces claro, aquí podemos ver que aquí estamos comparando el etanol, que tiene un pKa de 16. Ojito aquí, de 16. Sí podría actuar como un ácido débil, pero aquí si empezamos a comparar, aquí estamos viendo que tiene un pKa de 16, y pues si empiezan a comparar podríamos decir, wow, es una base, ¿verdad? Es una base. Pero a veces, porque puede donar hidrógenos y todo eso, se le considera un ácido. Pero es un ácido súper débil, súper débil. Solo tengámoslo en claro. Pero bueno, aquí el pKa es de 16. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí tenemos se lo compara con el otro ejemplo, que sería la ionización del ácido acético, que podemos sacar un pKa de 4.7. Claro, no es un ácido súper fuerte, pero es un ácido. En los grupos orgánicos, los ácidos carboxílicos son de los más ácidos, porque generalmente tenemos los alcanos, ¿verdad? Bueno, si comparamos un alcohol con un alcano, por supuesto, un alcohol es mucho más ácido que un alcano, que los alcanos tienen una base exageradamente, pues, desproporcional, ¿verdad? Son muy básicos. Pero aquí en los compuestos orgánicos, los ácidos carboxílicos son los más ácidos. Claro, son ácidos débiles, recordando otra vez, son ácidos débiles, pero de los grupos funcionales del carbono, pues son los más ácidos.
Entonces vamos a ver aquí. ¿Y cuál es la por qué se debe por qué se debe esto? ¿Por qué se debe que son tan ácidos? ¿Por qué son los más ácidos de los grupos funcionales? La respuesta, la estabilidad, se debe a los dos mecanismos adicionales a las fuerzas de solvatación de ion acetato que el ion acetato posee y el ion etóxido no. Entonces tenemos el efecto inductivo del grupo carbonilo. El grupo carbonilo, o sea, el grupo carbonilo es el oxígeno que tiene el doble enlace al carbono del ion acetato. Es un grupo que sustrae electrones y al atraer los electrones del oxígeno negativamente cargado se estabiliza el ion acetato. Este es un efecto inductivo. Se aparece en la polarización de la distribución electrónica en el enlace de sigma entre el carbono carbonilo y el oxígeno de la carga negativa. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Entonces también tenemos el efecto de resonancia del grupo carbonilo. La deslocalización electrónica expresada por la resonancia entre las estructuras de Lewis hace que la carga negativa del acetato se comporte por igual entre ambos oxígenos. Una deslocalización electrónica de este tipo no es posible en el etóxido, porque acuérdense que el ion etóxido es la combinación del etanol, más agua. Entonces esto, un alcohol no tiene cabida a este efecto de resonancia del grupo carbonilo. Y pues si nos fijamos aquí en los valores de pKa, nos daremos cuenta que los ácidos carboxílicos son más ácidos, como les estaba explicando, ¿verdad? Que los alcoholes, incluso los fenoles. Pero aquí ya tienen datos más específicos, ¿verdad? Aquí tenemos un alcohol que sería el etanol, que tiene un pKa de 16, que es bastante básico, pero pues a comparación, digamos, de un alcano, un alqueno, un alquino, son muy ácidos. Tenemos el fenol, que ya si nos dábamos cuenta en las clases, incluso en las discusiones, explicamos cómo los fenoles eran un poco más ácidos que los alcoholes por el efecto de resonancia del anillo del benceno. Aquí tenemos el 9.89. Acuérdense, mientras menos el número, más ácido es. Tenemos este es un aldehído. No, perdón, este es un ácido carboxílico. Es el ácido carboxílico, que sería el ácido acético, perdón. El tercer ejemplo es un ácido carboxílico. Entonces aquí ya vemos que comparado a un fenol y a un alcohol, el ácido carboxílico tiene un pKa de 4.76, que es, bueno, mucho más ácido que los dos juntos. Y tenemos el ejemplo de un ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico, que tiene un pKa de -7. Pues ya es un ácido súper fuerte, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, con estos valores de acidez, los ácidos carboxílicos entre los grupos funcionales son los más ácidos. Entonces, ¿por qué los ácidos carboxílicos son mucho más ácidos que los alcoholes, aun cuando contienen un grupo OH? Pues, como ya les dije, y ya vieron en la diapositiva pasada, el grupo carbonilo unido al carbono es lo que le ayuda a hacer este efecto de resonancia para que sea más ácido y se disocie mejor en agua también. Bueno, con esto terminamos todos los puntos de esta videoconferencia. Espero que no haya sido muy larga para ustedes. Voy a tratar de editarlo lo mejor posible. Pero sí, ya tenemos todos los puntos. Hemos tocado un poco de la acidez de los ácidos carboxílicos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de esto? En la siguiente videoconferencia vamos a hacer ejercicios de pKa. Entonces, como tarea les dejaré que empiecen a repasar eso, porque en las discusiones de los ácidos carboxílicos probablemente les pondremos ejercicios de esto, y para que ya se familiaricen con esto. También, ¿por qué es importante esto de la acidez? Porque en bioquímica lo verán mucho, y pues el cuerpo tiene un pH fisiológico, le llaman, de 7.3. Entonces
Les explicaré a grosso modo en la siguiente clase sobre la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que tiene que ver con el pKa. Entonces, por favor, estudien el pKa, el pH, el logaritmo en no sé qué y todo eso, ¿verdad? Para que ya no vayan tan perdidos. Les aconsejo. Pero en sí, terminamos, explicamos sobre los ácidos carboxílicos, un resumen, por qué son tan importantes, y por favor presten atención a todo esto. Mi recomendación también, que se aprendan los nombres comunes, porque les ayudará en un futuro, tanto en unidades futuras, en la otra unidad, como en otras materias, en futuras, como lo que es bioquímica, y la nomenclatura de los ácidos carboxílicos. Vimos unos ejemplos medio, bueno, un poco complejos. No íbamos a ver ejemplos de unas cadenas súper largas, por supuesto, pero hemos visto unos ejemplos complejos pero básicos. Y pues solamente les deseo un feliz día y que pasen y pues estudien esto. Si les recomiendo estudiar esto, les recomiendo repasar sobre la acidez de los ácidos carboxílicos y el pKa y todo eso, y cómo se sacar el logaritmo y todo eso. No sé si se acuerdan de esa fórmula, pero lo estaremos repasando en la siguiente clase. Bueno, es todo por hoy, y pues que tengan muy buenos días. Hasta la próxima.